Vamos a continuar en esta celebración. ¿A qué nos reunimos los cristianos? A celebrar, ¿verdad? ¿Que vamos a tener la victoria? Pregunté, ¿qué celebramos? ¿Que vamos a tener la victoria si perseveramos, si sufrimos, si damos ofrendas, si hacemos? ¿Es por hacer o es por gracia, hermano? Es por gracia, no se le olvide, porque el enemigo de nuestras almas siempre está queriendo meternos en el legalismo. Si hacemos, si nos portamos de tal manera, o observar, no es libertinaje, es disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay, y nosotros ya somos hechos templos del Espíritu Santo. Aleluya. Así que con alegría servimos al Señor. Damos gracias a Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, pero ahí donde está sentado, porque ya estuvo parado un buen tiempo. Así que ayúdeme con sus ojitos cerrados y su rostro inclinado para que no le interrumpa. Y un consejo, mire, cuando vengan los pensamientos no controlados, esos pensamientos que se lo llevan a, no sé, algún pendiente que de momento salga, tómelo y vuelva, porque debemos de llevar cautivo, dice la palabra, todo pensamiento en obediencia a Cristo. Debemos llevar, ¿qué? Cautivo todo pensamiento, y da la idea de que todo pensamiento no controlado, todo pensamiento que quiera robarnos del momento presente. Estoy aquí y vine a adorar a Dios, hermano. Estoy aquí y vine a reverenciarlo. Recuerde que adoramos a Dios por lo que Él es y le alabamos por lo que Él hace. Dios hizo, hace y hará, porque Él es fiel a sus promesas. Gracias, Señor, por este día. Gracias por darnos vida, Señor, y vida abundante en el Espíritu Santo. Gracias porque tu evangelio, Señor, el evangelio del cual no nos avergonzamos porque es poder tuyo para salvación, llegó a nuestras vidas y ha estado abriendo nuestros ojos, nos ha estado dando entendimiento y vamos creciendo de día en día, Señor. Vamos tomando victoria de día en día, creyendo que tú, el que prometes y has prometido, eres fiel y tú no cambias, Señor. Te agradecemos por este tiempo, te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos exaltado, Señor, y ha subido, por fe lo creemos, nuestras alabanzas como incienso de olor grato delante tuyo. Y te suplicamos ahora, Señor, en dependencia total, que nos envíes tu palabra para esta mañana, para este día. Envíala, Señor, sopla vida sobre nosotros. Aquel que esté atribulado, opresionado, dale paz, dale libertad, Señor. Si hay dolencia, si hay enfermedad, sana, Padre. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. En tu presencia, Señor, nos gozamos y en ti confiamos. Padre, te he suplicado y te vuelvo a suplicar, dame gracia para enseñar y da gracia a tu pueblo, a tus hijos, Señor, y a los que has atraído en este día para que puedan entender, comprender y todo, Señor, sea para tu gloria. Así sea. Amén. Muy bien, iglesia. Ya usted sabe en qué libro estamos. Estamos en las primeras lecciones de Colosenses. Vaya y abra su Biblia en la carta a los Colosenses. Ahí estamos meditando en este tiempo. Colosenses. Estamos en el capítulo 1, estamos en la introducción, así que usted ha llegado en buen tiempo. Colosenses. Es una carta pequeña, 4 capítulos, aproximadamente difieren en las diferentes traducciones 95 versículos, 95 versículos en 4 capítulos. Recuerde que toda la Biblia es inspirada por Dios, es inerrante, útil. Es a través de la palabra que nosotros somos alimentados, edificados,
Y en Colosenses capítulo 3, 16 dice que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. La palabra de Cristo, hermano. El evangelio de Cristo. Evangelio es la buena nueva, la buena noticia. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos han escuchado el evangelio? ¿Cuántos han recibido el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Una de las definiciones que encontramos en la escritura, en 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla del evangelio. Dice que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuántos les dan gracias reverentemente al Señor? Que Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí venció a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos públicamente. Y el acta de los decretos que nos era contraria fue quitada, fue cancelada. Y nosotros ahora, Cristo dice al final, consumatum es, en la cruz del Calvario. Lo he platicado, lo vuelvo a platicar. ¿Qué significa consumatum es? El acta de los decretos ha sido cancelada, ya se cumplió, ya está pagado. En el tiempo del Imperio Romano eran muy estrictos con todo lo jurídico, lo judicial, las reglas, las leyes, porque ellos tenían que, y ellos se ufanaban, ellos se alegraban mucho y decían la pax, no decían paz con Z, sino pax con X, la pax romana. Ellos dejaban a los pueblos en libertad intelectual, religiosa, pero eran muy estrictos en cuanto a la aplicación de la justicia. Y ellos, cuando alguien caía preso por un delito, se le juzgaba. Si se encontraba culpable, se le decretaba cierto tiempo de pena y era puesto en la cárcel, y allí en su prisión tenía una tablilla donde decía el nombre, decía el delito y a cuántos meses, días o años estaba condenado esta persona. Ponían la fecha de inicio y la fecha en que se iba a terminar la condena. Entonces de vez en vez pasaba un supervisor y revisaba, ¿sí? Y cuando descubría que alguien ya había cumplido su condena, quitaba esa tablilla, ponía el sello, le firmaba y se le entregaba al ex reo y lo sacaban a libertad. Y ponían en esa tablilla consumatum es, o sea, su deuda ya está pagada. Y esta persona podría salir a la calle con su tablilla y ahí encontrarse con el que él le había robado, y al verlo en libertad gritaba: ¡Hey, aquí anda afuera el que me robó!, etcétera, etcétera. Pero cuando llegaban los alguaciles, la autoridad, él sacaba la tablilla y decía: yo ya pagué. Así que lo que significa cuando Cristo en la cruz del Calvario expira y dice consumatum es, y llega el diablo y te acusa, ¿y usted qué tiene que hacer? Ya está pagado. Cristo murió por mí. Esa es la buena noticia, hermano. ¿Por qué? Porque todos nacimos en pecado. Todos nacimos en pecado. Nacimos en pecado. Muchas veces dice la gente con los niños: es que mi niño tan bueno, es que... No. ¿Quién le enseñó al niño a robar, a mentir, a pegar, a ser egoísta, a llorar cuando quiere algo, a controlar a todo el mundo con el llanto? ¿Quién le enseñó? El papá, la mamá. No, ya trae ese defecto de fábrica. Nacimos pecadores, por eso pecamos. Así que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme estaba escrito, dice 1 Corintios capítulo 15, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme las escrituras. Así que el evangelio es la buena noticia, que ya no tenemos que pagar nosotros, porque ya hubo alguien que pagó, el Cordero de Dios. Así que el evangelio es buena nueva. El evangelio es Jesucristo, hermano. Él es nuestro gozo. Y por eso venimos a celebrar. ¿Por qué? Porque vamos a tener victoria. La escritura en Romanos 8 al final dice: y en todo esto somos más que vencedores. Aunque estamos, dice, como ovejas, marcados como ovejas al matadero. ¿Qué significa esta figura, hermano?
Pablo el apóstol a los romanos les dice que nosotros, usted y yo, somos como ovejas marcadas para el matadero. ¿Qué significa? Que llegaban los rebaños para ser sacrificados, para alimentar al pueblo y a la región, pero no los mataban todos en un mismo día, quedaban en los corrales, pero ya todos estaban, ¿qué? Marcados de que seguían en la fila. Hay hermanos de edad que cuando vamos a algún velorio y el dicho popular es, pues ahí vamos todos, estamos en la fila, y hay una hermana que ahora no puede venir por cuestión de la edad, dice, sí, pero no empujen, dice. O sea que todos vamos en la fila, dice, sí, pero no empujen, dice. Y en esta fila nadie quiere brincar adelante, ¿verdad? Tú dices, no, pásale si quieres, yo voy para atrás. ¿Qué significa esta figura? Que somos contados como ovejas para el matadero. Se contaban y ya habían formas diferentes de marcarlas en el lomo. O sea que en el corral, abrían el corral y ya el carnicero, el que iba a ejecutar, ya las iba pasando. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo usando esta figura cotidiana en Jerusalén, que nosotros mismos un día vamos a morir. Pero él dice, pero en todo esto somos más que vencedores. Porque ya ni la vida ni la muerte, hermano, ni lo alto ni lo profundo. Dice, ni ninguna cosa que inventen, ninguna cosa creada nos podrá ya separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores, hermano. ¿Vamos a ser? No, mi Biblia dice, somos, ahoristo, hoy. Y mañana si no nos meten al matadero, ¿por qué se pone triste? Declararemos también que somos más que vencedores. Y el día que nos toque ejecución, nos vamos a celebrar. Nosotros no vamos a tener victoria. Comuníqueselo al que está a su lado, si le tiene confianza, dile, nosotros no vamos en pos de la victoria, ya estamos disfrutando la victoria. ¿Por qué así, pastor? Porque el ataque, la herejía sobre los colosenses radica en eso que le estoy platicando. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces, el título de hoy de nuestro estudio es Cristo es nuestra esperanza. Amén. Hemos hablado de esta triada, fe, amor y esperanza, o puede ser esperanza, amor y fe. Vemos que Pablo le dice a los colosenses que en ellos estaban fluyendo la fe y el amor por causa de la esperanza del evangelio que en ellos había. ¿Qué debe mostrarse en la vida de la iglesia? Así como vimos en reuniones pasadas, que hay fe. Todo se comienza de fe. Por fe somos salvos. Y cuando ya nacimos de nuevo, ¿cómo se comprueba que somos nuevas criaturas, hermano? En que nos amamos los unos a los otros. Padre Santo. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuvieren amor los unos para con los otros. Entonces a Pablo le llevan la noticia. La buena noticia fue que la iglesia estaba sana en la fe, estaba el fruto del amor a causa de la esperanza, a causa de la esperanza por el evangelio. Hermano, el evangelio, ¿qué produce en nosotros? Esperanza. ¿Qué dice el evangelio? Que aquí en vida somos más que vencedores y cuando nos vayamos, ¿qué? Nuestros ojos le verán y reinaremos con él. Así que nosotros ya no podemos ser vencidos porque el que nos dio la victoria venció en la cruz del Calvario. Ni la muerte, hermano, porque él se levantó de la tumba. Jesucristo resucitó y eso es lo que celebramos, la resurrección. ¿Qué hacemos cada domingo? La iglesia de Cristo, no el pueblo de Israel, no, ya la transición, la iglesia de Cristo, Israel celebraba y se leía la escritura donde se prometía que vendría un Salvador. Ellos querían un Salvador físico porque ellos eran esclavos de imperios. Pasaba uno y luego pasaba otro, y cuando llega Cristo estaban sometidos bajo la bota militar de Roma, el imperio romano. Y ellos cada sábado se reunían en la iglesia y leían ¿qué? Las promesas de Dios, porque Dios es un Dios de promesas.
Pero cuando Cristo vino, Cristo se dice que es el cumplimiento de las promesas. Y ahora nace la iglesia de Cristo, hermano. Y la iglesia de Cristo, ¿cuándo se reúne? No es de ahora, sino desde que nace la iglesia, lo vemos en la Escritura. Por allí los enemigos de la iglesia dicen que esto lo instituyó Constantino, un emperador. Pero no, hermano, porque Constantino es del siglo III, o sea, de los 300 años después de Cristo. Y si usted se da cuenta en la Escritura, la iglesia se reunía los domingos. La iglesia de Cristo se reunía los domingos. ¿Por qué? Porque el Señor resucitado se le apareció a sus discípulos ¿cuándo? Un domingo. Y después, 8 días, el otro domingo, volvió a verlos, porque los discípulos dijeron: Tomás, ¿dónde estabas? Vino el Señor. ¿Y qué dijo Tomás? Si yo no le veo, si no lo toco, si no meto mi dedo en sus orificios de las manos y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Por eso muchos ese dicho de yo como Santo Tomás hasta no ver. Pero es que Santo Tomás no solo dice hasta no ver, no creer. Él dice hasta no ver y tocar, palpar, yo no voy a creer. Porque andan por vista y no por fe. Recuerde que Dios es espíritu y Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que el Señor instituyó su iglesia y la saca de sábado a domingo, hermano. Por eso la iglesia de Cristo nos reunimos el domingo. ¿Por qué? Porque celebramos que Él resucitó. No una vez al año. Los que me conocen saben que yo soy enemigo de esas tradiciones que quieren que celebremos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo una vez al año. Le digo, no, a mí no me van a limitar. Cada día celebramos que Él se levantó de la tumba, se levantó y fue ascendido. Y así como lo vieron ser ascendido, dice la promesa, así mismo vendrá. Y esa es nuestra esperanza. Él viene de nuevo, aleluya. ¿Y qué hacemos mientras Él viene? Dice por ahí un canto popular: fumando espero, dice, al hombre que yo quiero. Y esos son los cantos de tristeza, de melancolía del mundo. Para el mundo la palabra esperanza es diferente a como nosotros en la Biblia la manejamos. En la Biblia hay una palabra, se nombra elpis. Y elpis es una esperanza, pero ¿sabe qué connotación tiene ahí? Una esperanza gozosa. ¿Y el mundo qué es lo que te dice? No, el que espera, desespera. Y más si te lo prometió un megamundano. Este año nos casamos, te lo prometo. Ahora sí te pago. Pues espera sentado, hermano. Pero la esperanza cristiana, la esperanza que no avergüenza, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que el evangelio, ¿de qué nos habla? De una esperanza gloriosa. ¿Cuántos tienen victoria? Si así se da cuenta, ¿por qué cantamos, hermano? Y el mundo nos ve y dice: ¿y eso por qué cantan? Porque yo tengo la victoria. ¿Cuántos tienen la victoria? Tita nada más, y es la ujier, es la encargada de que anímense. A ver, Tita, gríteles, dígame una C, porque les gusta eso, ¿verdad? Eso sí atrae. Hermanos, yo sé, porque esto es doctrina, la esperanza. El mundo quiere avergonzarnos, pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice Pablo: y esta esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el mundo te deja esperando, pero Dios lo que promete, lo cumple. Dice que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No es de que a ver si llego, no, yo ya tengo vida eterna. Esa es la diferencia. ¿Qué celebramos, hermano? Por eso el mundo no nos entiende. Dice: mira, hay crisis, hay COVID, hay esto, hay el otro, hace frío esto, hermano. Nosotros no estamos en crisis. Nosotros estamos en Cristo. ¿Y tenemos qué? Tenemos la victoria. Aleluya. ¿Y en qué radica el ataque contemporáneo, el ataque en Colosas? Que eran unos miserables. ¿Y en qué se parece el ataque hoy día? Que somos unos miserables. ¿Por qué? Porque ahí estamos, hermano. No disfrutamos la vida. Ahí están esos religiosos. A todo tienen miedo. No es miedo, es temor reverente. Porque nuestro Dios es santo.
Podemos hacerlo, sí, pero ya no queremos hacerlo. Ni tenemos la necesidad de hacerlo porque Él nos dio libertad. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Santo es Dios. Muy bien. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del Evangelio. Pero estamos en la carta a los Colosenses, no se olvide. ¿Y qué es lo que aprendemos de esta carta a los Colosenses? Recuerde que por lo regular en el Antiguo Testamento se llaman libros y en el Nuevo Testamento son epístolas, que significan cartas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es su diseño, el por qué. Por ejemplo, Pablo estaba en prisión en Roma y había un consiervo nativo de Colosas, Epafras. De hecho, cuando vemos a Epafras, por el estudio y todo, vemos que él es nativo de Colosas. ¿Y en qué dicen los escritores, los estudiosos? Dice, solamente ver el nombre de Epafras, uno se da cuenta que no es judío. Porque Epafras significa en honor de Afrodita. ¿Y quién es Afrodita? Es una diosa griega. Los colonizadores griegos metieron ese paganismo, ¿sí? Esa mezcla que tenían entre la religiosidad judía, siendo Colosas una ciudad en Asia, lo que hoy es Turquía, tenían un sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Una fusión de creencias, hermano. O sea, estaba fusionada en Colosas, imagínense, pobre población, hermano, la religiosidad judía. Los judíos mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque no reunía lo que él decía y ellos dijeron, él es un falso profeta, él es un falso Mesías y por eso a la muerte. Y lo mataron, no jugaron que lo mataban, lo mataron. Una eso, con el misticismo, las prácticas de ocultismo de los gentiles en la ciudad de Colosas. Sí sabe usted que cada nación, cada tierra, sus nativos, cuando no tienen ninguna influencia de ninguna otra cultura, ellos crecen como su entendimiento les maneja. Ven al sol, no comprenden por qué el sol está allí, pero saben que sus vidas dependen de que si hay sol, de que si hay lluvia, y entonces ellos en gratitud empiezan a ponerles nombres de deidades al sol, empiezan a adorar al sol, a la lluvia. Aquí en México nos enseña la cultura que se adoraba a Tlaloc. Tlaloc supuestamente era el dios que favorecía ¿con qué? Con lluvia. Y en una cultura antigua el sostén era a través de la agricultura, hermano. El darle a los animales y a las personas de beber dependía de que si hubiera agua o no. Entonces ellos en ese temor, porque cuando no conoces a Dios a cualquiera te le arrodillas, hermano. Ellos no sabían, pero luego llegan los que tenían que enseñarles, los colonizadores griegos, y hacen un sincretismo, hacen un mole con ellos, hermano. Y entonces empiezan a brotar deidades que si nos ponemos a nombrarlas no acabamos hoy, hermano. El griego era idólatra. Ellos tenían un panteón donde adoraban multitud de dioses. Y vemos en la historia, en Hechos, cuando comienza en sus viajes misioneros el apóstol Pablo, él llega allí y había una columna que al final tenía un letrero que decía al Dios no conocido. O sea, por si alguien, un Dios que existiera y que ellos no tuvieran razón, no lo conocieran, dice, para que no estemos en maldición y nos vaya a venir castigo por ese Dios no conocido, pues a él también le prendían incienso y le hacían fiestas. Y Pablo, en esa sagacidad, en ese arrojo, en esa sabiduría que tenía, él ve esa columna con ese letrero que decía, esto es para el Dios no conocido. Y entonces Pablo se planta y arenga y les dice, vengo a predicarles de este Dios que ustedes no conocen.
Y hoy día, hermanos, los púlpitos se tienen que llenar de predicaciones porque hoy día hay mucha iglesia evangélica que no conoce a Dios, para vergüenza nuestra lo digo. ¿Se está adorando qué? Lo material, se está adorando lo cultural, las realizaciones. Esto que está en Colosas no es nuevo. Es una repetición, porque el que orquesta este ataque sobre Colosas es el mismo que está hoy gobernando los hilos, las redes sensuales, sociales. Es el mismo que controla, porque el que controla la mente, el que controla la información es el que marca el ritmo y el rumbo de la humanidad. Pero a nosotros se nos manda a que la palabra de Dios, dice Colosenses 3:16, more en abundancia. ¿Qué es morar en abundancia? Morar es ¿qué? Habitar, memorizar. ¿Cuántos versículos se saben? Hoy, como parte de la práctica de este sermón, vamos a empezar, creo dijimos de la derecha, ¿verdad? De este lado va usted a pasar aquí y va a dar un versículo de memoria. Si tiene 2, si tiene 3 de memoria, 3 y así. Y vamos a ver de aquí quién es el que tiene más memorizado los versículos. ¿Está bien? De eso va a ser la práctica de este servicio. Y vamos a pasar primero a los jóvenes, como los jóvenes que están allí, ellos van a pasar primero a dar un versículo de memoria. Sonría, no está así. Casi que se van. Pero también hay adultos que van a alegar que no, es que yo ya estoy para olvidar y no para memorizar, hermano. ¿Se da cuenta? Este es un precepto. ¿Qué es un precepto? Imperativo. La palabra de Cristo more. Por eso Pablo se identifica. ¿Quién es el que va a hablar? Pablo, apóstol, enviado. Él les está marcando la autoridad apostólica. Él no fundó Colosas. Acuérdese o escuche las clases pasadas cuando iniciamos la introducción. La iglesia de Colosas la fundó Epafras. ¿Sí? Epafras fue alumno de Pablo en Éfeso cuando Pablo rentó una escuela, ¿sí? Alquiló una escuela cuyo propietario era alguien de nombre llamado Tirano. No sabemos si ese era su nombre o era su apodo, pero le decían Tirano. Era un maestro ¿qué? Duro, enérgico. Y Pablo allí estuvo por años. En Éfeso fue donde más tiempo estuvo Pablo. ¿Y qué hacía? Hacía discípulos. ¿Por qué Pablo hacía discípulos? Porque su Señor, tu Señor Jesucristo, es lo que ha mandado. Es un ¿qué? Imperativo. Recuerde que la Biblia se maneja en 2 verbos, imperativo y indicativo. Él es Dios, por lo tanto, adórale. ¿Sí se oye? Entonces Pablo dice que él iba a enviar esta carta a los colosenses, pero él no fundó la iglesia en Colosas, la fundó Epafras. Pero Epafras era un discípulo fiel, hermano, que él estaba allí, la iglesia estaba creciendo en gracia y conocimiento, pero sabemos que el enemigo está en contra de los decretos de Dios. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Es su decreto, es su promesa. ¿Y cuántos creen que nada ni nadie podrá detenerla? Dice, y aún las puertas del Hades no prevalecerán más que la iglesia. ¿Qué quiere decir? Ni la muerte pudo y ha podido parar a la iglesia de Cristo. Ni el Coliseo romano, ni los leones, ni las persecuciones, ni de las muertes en masa contra los discípulos, contra los cristianos verdaderos, no la ha podido detener. ¿Por qué? Porque hay un decreto. Sobre esta iglesia, la iglesia de Cristo, hay un decreto, hermano. La han querido desaparecer, pero hay promesa de nuestro Señor que no podrán desaparecerla. Así que les digo, como era el ataque en Colosas, hoy día es lo mismo, hermano. Es la misma esencia, la misma estrategia. Porque él es padre de mentiras, Satanás. ¿Cómo venció a la primer pareja en la tierra? Atacando la credibilidad de Dios, con que Dios dijo. ¿Se da cuenta? ¿Y usted cree que ha cambiado? No, porque le funciona la estrategia. Atacar la credibilidad de la palabra. Usted va y le predica a alguien y ¿qué le dice? No, pero si la Biblia la escribieron los hombres. Y yo le digo, sí, pero inspirados por Dios. Ahora, ¿cómo comprobamos que la Biblia es escrita por hombres, pero inspirada por Dios? Porque el hombre nunca hubiera hablado de un infierno tan atroz,
tan sin esperanza. El hombre, ¿qué hubiera hecho si usted hubiera escrito sobre el infierno? Yo iba a decir, pero mira, si tú eres generoso con tus ofrendas, hay modo de sacar una puertita y por ahí te vas y Sí, por ejemplo, escribieron sobre David y David, si David no hubiera tropezado, sería al nivel de Cristo. Pero vemos que él tropezó y se escribió de eso, hermano. Y el hombre no hubiera podido escribir y presentar al Dios que se ha revelado en la Escritura. El hombre no pudiera, hermano, escribir de Dios. Y siendo diferentes autores, tenían una misma línea. 1500 años se demoró en juntarse todo el canon de los 66 libros. ¿Y qué es lo impresionante? Que la Biblia tiene una secuencia. No se contradice, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que el enemigo ha seguido atacando la inerrancia, la suficiencia de las Escrituras. Ese es su ataque. Y los indoctos, los inconstantes son movidos por las filosofías, las tradiciones, los mantras, lo nuevo. ¿Cuántos han caído en la trampa de los empaques que dicen nuevo, mejorado? Dije yo, mentiroso. Entonces lo que me vendiste antes como poderoso no era, porque lo tuvieron que mejorar. Entonces son mentirosos. Cuando alguien te presenta, hermanos, venga a esta iglesia, porque en esta iglesia hay una palabra nueva, fresca, un rema, hermano. O sea que lo que habías predicado antes, ¿qué? Entonces eres voluble, eres cambiante. No, hermano. Los cielos pasan, la tierra pasa, o sea, la moda, el sistema del mundo pasa, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él nos dio la victoria, no nos va a dar la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que celebramos. No estamos aquí así como cristianos miserables, hermanos, todos pálidos, sin sol. No, hermano, enfermo estaba yo sin Cristo, pero ahora tengo vida. Y Él lo prometió en Juan capítulo 10. El ladrón no ha venido sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. De este lado no le vamos a predicar, de este lado le vamos a predicar. Y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Y quítese de la cabeza que abundancia es casas, coches, cuentas. No, eso no, hermano. Eso es mentira del diablo. Si tienes dinero, ya la hiciste. No. Yo conozco gente que perdió su salud buscando dinero y ahora está perdiendo su dinero buscando salud, pero ya se le acabó porque no redimieron el tiempo. Mucha gente tiene dinero, pero no puede comer como usted y como yo. Aleluya. ¿Puede comer esto, pastor? Claro, y si es invitado más. Tenemos problemas. ¿Ha podido dormir, pastor? Sí, cuando no duermo es voluntariamente, porque estoy meditando en Él, orando, gozándome en su presencia. Aleluya. Dice, servid con alegría al Señor. ¿Cómo te ve un pastor que llegar? Yo dije, hermano, la vida es dura, hermano. La vida es difícil, hermano. No, yo me mato. No. Si se da cuenta, ¿cómo es que vamos a contrarrestar las mentiras de este paganismo, de este mundo contemporáneo, del secularismo, del pragmatismo? ¿Sí está ahí? ¡Aleluya! Padre Santo, me voy a ir a la católica, yo creo que tienen más fuerza. Colosenses 1:3, les dice Pablo. ¿Cuántos entendieron? Pablo no fundó Colosas. ¿Quién la fundó? Un discípulo de Pablo, que cuando vio cernirse el peligro, la amenaza, salió 1700 kilómetros de Colosas a Roma. No le impidieron ir porque el ataque que él veía venir lo sobrepasaba. Él estaba bien iniciando la iglesia, estaba contento, la iglesia se iba multiplicando, pero venían nubes tenebrosas cerniéndose sobre la obra de Cristo. Hermano, aquí nosotros hemos librado ataques de las tinieblas, de las huestes espirituales, donde vienen y quieren confundir a los miembros. Pero ¿cómo es que hemos rechazado todas esas estrategias del enemigo? Predica la palabra de una manera expositiva, hermano. Aquí ¿qué? Leemos el texto, explicamos el texto y aplicamos el texto.
Pastor, y no ora por nosotros. Y sí oramos. Pastor, yo quiero que me libere. Arrepiéntese y demonio no entra a su vida, hermano. Pero esos que siempre quieren estar y venir, y pastor, me puede liberar de los demonios, y pastor, les he platicado, ¿verdad? Que siempre que el pastor ya iba a orar, venía un hombre y se ponía ahí en el altar y decía: Dios, quítame las telarañas. Cada culto, hermano, que terminaban, ese hombre llegaba al altar y decía: Dios, quítame las telarañas. Y el pastor ya, entonces el pastor levanta la voz en oración y le dice: Padre, mátale la araña a este hombre. Ya deje de estar. Es que, no, hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya quítese, despójese. Pero lo vamos a ver más adelante. Siendo una carta de ¿cuántos capítulos? 4 capítulos. 95 versículos. Es sustanciosa, hermano. Trae tanta doctrina. ¿Por qué? Porque era un ataque. Haz de cuenta que como 4 ejércitos se unieron en lo espiritual y se cernieron en ataque directo contra Colosas. Por eso es que Epafras, porque en el estudio de Colosas, hermano, no se sabe a bien si ya había permeado a la iglesia o estaba levantándose. El caso es que Esdras salió hasta Roma a decirle al apóstol Pablo: esto está sucediendo, la iglesia se está multiplicando, el evangelio está dando fruto, pero hay un ataque terrible de demonios. Entonces Pablo escribe la carta, 4 capítulos, contundente, poderosa en el Señor. Y 4 capítulos se pueden memorizar, hermano. Aleluya. Santo es Dios. Muy bien. Dice pues, ¿qué escribe Pablo? Ya vimos el capítulo 1, lo vimos en lecciones pasadas. Si usted no las tiene, ahí están en las redes. Dice el versículo 3, siempre orando por ustedes damos gracias a Dios. ¿Qué es lo que caracteriza a un hombre de Dios? ¿Cuál es el común denominador de cada siervo, de cada sierva de Dios que han marcado la diferencia? Oración, hermano. Y esto es así y seguirá siendo así hasta que estemos en su presencia. ¿Por qué oración, oración, oración? Porque Dios es espíritu y es a través de la oración que usted y yo podemos comunicarnos con Dios. ¿Quiere usted que Dios le escuche? Ore, hable con Dios. Dios es espíritu. No lo piense, no diga: Señor, ayúdame. No, vaya a su lugar de oración, al lugar secreto y ríndase delante de Él. Pero no llegue y que le diga al Señor, ¿qué tienes? No, nada, Señor, nada más vine a saludarte y ya me voy. No, dígale: me duele, ya no puedo más, me duele todo, hasta el alma, no veo, el enemigo me tiene opresionado. ¿Sabe que hay muchas personas, hermano, que tienen un sinfín de actividades? Están muy cargados de futuro, les digo. Es que es la quincena. Tranquilos, apenas es 13. Dile al que está a tu lado: tranquilo. El mismo que te suplió la quincena pasada, vas a pagar tus cuentas. Dile al que está a tu lado: take it easy. Tranquilo, dile. Dígale, no oigo a nadie decirle: tranquilo, hermano, vas a salir adelante. El mismo que te sacó ayer, te va a sacar esta quincena. Aleluya. Paz de Dios, hermano. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Mateo 6:33. ¿Qué dice? Buscad primeramente. Hay gente que anda afuera, hermano, buscando. Si es domingo, ¿qué vas a encontrar? Pura gente perdida. Los que no se reúnen en ningún lugar el domingo andan extraviados, hermano. Pueden ser pastores, pueden ser evangelistas, pueden ser lo que tú me digas, pero si no se congregan los domingos, los días de culto de la iglesia donde pertenece, su vida está en nada. ¿Qué hacemos los domingos? Es el reposo del Señor. Desgraciadamente ahora están los turnos discontinuos y ha robado mucha de la comunión a la comunidad. Pero en lo que tú puedas, el domingo es día del Señor. Aquí nosotros tenemos santa convocatoria. Martes 10 de la mañana es oración. Martes 6 de la tarde estudio bíblico. Miércoles 6 de la tarde reunión. Y domingo nuestro culto general. ¿Y qué tienes que hacer? Vienes aquí, ¿qué haces, hermano? Dile al que está a tu lado: suelta las manos. Mira, hay gente que está así, hermano. Y si abre las manos están amarillas, que está así. Y si se acerca tantito se oye cómo crujen los dientes. Paz de Dios. Mas buscad primeramente
el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que buscas y Dios sabe que tienes necesidad, será añadido. Paz de Dios, hermano. Una sonrisa. Quítese el cubreboca, ya terminó la pandemia. Hay gente que ahora va a tener que ponerse el cubreboca de atrás para adelante porque las orejas están. Hay que agarrarlas para acá. Ahora hay que agarrarlas de atrás. Sonríe, hermano. Sonríe, el Señor le ama. Aleluya. ¿Cuántos tomaron sus vitaminas, su jugo verde, azul, sus minerales y todo que nos decía la promoción, la publicidad? Un hermano me habló, hermano, tome cúrcuma, tome canela. Tú me dijo un montón de cosas y casi se muere por el COVID. Le digo, toma a Cristo, papá. ¿Qué se comprobó de las vitaminas, minerales y todos esos jugos maravillosos? ¿Qué se comprobó en la pandemia? Que no sirven para nada. Bueno, sí sirven para los farmacéuticos, pero para usted no sirve para nada, hermano. Solo le engorda. Coma balanceado, coma sano, descanse en el Señor y ejercite su cuerpo que Dios le dio. Cuídenlo. Aleluya. Me desvié, perdóneme, regreso. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Yo tengo términos con los de la música, les digo, los del sonido. Les digo, dame brillo. Eso no está en el argot, pero son cosas propias. Yo le digo, ¿qué es eso de brillo? Me dice Oscar. Yo, pues no sé, pero dame brillo en el Y ellos se ríen de su papá porque dicen, papá, tú estás loco y se inventas palabras. Le digo, sí, pero es lo más que me quedó. Le digo, así que dale gracias a Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Eucaristía es ser agradecidos en cuanto dependa de vosotros, hermanos. Dale gracias a Dios en todo. Aleluya. ¿Cuántos le dan gracias a Dios este domingo? Padre eterno, como que ya va. Ok, ¿por qué da gracias Pablo? Porque oyó. ¿Quién le fue a informar cómo estaba la iglesia? Epafras, gracias, o Epafrodito, ¿sí? Porque se sabe que este hombre que fundó y era el pastor, era el ministro de Laodicea, de Hierápolis y de Colosas. Eran 3 ciudades ahí en esta parte de Asia, lo que hoy es Turquía. Y Colosas cuando nació fue colosal, hermano. Se cree que porque, ¿cuántos oyeron de las maravillas antiguas, el Coloso de Rodas? Se cree que por eso se le puso a esta ciudad así. Y estaba en una región montañosa de aguas sulfurosas y empezó a crecer su economía porque había un tipo de agua carbonatada y todo con muchas sustancias minerales que para teñir la lana, el asunto textil no había colores que se le pudieran comparar a la industria textil ahí en la Odisea. Y la Odisea empezó a crecer muchísimo, hermano. Y estaba en el camino principal. Pero esa clase de introducción ya la di, así que la busca y ahí va a encontrar ese tema. Ok, Epafras era nativo de Colosas. ¿Por qué? Porque allí se adoraba conforme al sincretismo religioso, griego y gentil, y eran infinidad de dioses. ¿Y qué diosa? A Epafras le pusieron el nombre en honor de ¿quién? Sucede así, hermano. ¿Cómo se sabe que alguien es por lo regular autóctono de un lugar? ¿Cómo se llama? Se llama José Guadalupe. ¿De dónde es? ¿Sí se da cuenta? Lo más bíblico es José María, Chema, ahí sí, tiene a José y a María. Pero José Guadalupe, ¿ese de dónde es? Porque la Virgen que Dios usa para traer a Jesús es María. ¿Guadalupe de dónde salió? Salió del sincretismo católico con el paganismo indígena. Entonces vemos nombres como, dígame un nombre de un santo que haya usted oído de un amigo que se llama ¿cómo? Bendecido estoy. Juan Diego. Hay gente que se llama Juan Diego. Imagínense. Otro nombre. No, Tadeo son bíblicos. Rey David sí. Pero ahí le paramos porque algunos hermanos van a decir, fui que me dijeron que mi nombre es pagano. No, vámonos.
Entonces, sí, porque luego se me va la gente por eso, hermano. Entonces, Epafras, nativo de Colosas, va a Roma y le informa a Pablo y le dice: están fuertes en la fe, la iglesia recién nacida, habiendo oído de vuestra fe. Luego dice: en Cristo Jesús. ¿Y qué otro reporte le da Epafras? Que se estaban, ¿qué? Que se amaban, ¿sí? Dice: y del amor que tenéis a todos los santos. ¿A causa de qué? De la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera de él. Hermano, cuando se predica el evangelio, ¿qué lleva implícito el evangelio? Esperanza. ¿Se da cuenta? Pero no la esperanza como el mundo la maneja. ¿Sí? ¿Quieres tener un buen trabajo? Estudia. Yo conozco gente que se tituló, hermano, y el buen trabajo. ¿Está? Te quieren esclavizar por 2, 3 pesos. Y no te gastaste tus papás, tú mismo, no sacrificaste tus años, tu vida. Ya tienes el título, hermano. ¿Pero qué? No hay trabajo. Y el que hay, ¿qué quiere hacer? Explotarte. Y luego te dice: ¿tiene experiencia? Pues si no me contratas, ¿cómo voy a adquirir experiencia? ¿Sí se oye? Entonces necesitamos entender. Entonces, pastor, ¿no debemos estudiar? Sí, pero esa es la estrategia del mundo. El título. ¿Qué le exige el papá a los hijos? Me traes el título y después te casas. Me traes el título y después dejas hacer. Hermano, lo que nosotros como papás cristianos nos debe ir la vida en que nuestro hijo confiese que Jesucristo es el Señor. Y sin título o con título, el día que se vaya a la eternidad en victoria con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos entienden eso? Pero el mundo, ¿qué te dice? Esos cristianos ignorantes. El problema, llegó un hombre aquí, me decía, descubrió el hilo negro, el agua tibia. Me dice: pastor, el problema es que les falta estudio. Casi nos dijo. Le digo: sí, le digo, de la palabra, eso sí, le digo, tienes razón, la iglesia es muy perezosa para estudiar. No, pastor, hay que pugnar por las escuelas para que esto prospere. No, eso es sabiduría humana. En Santiago le llama animal, terrenal, diabólica. Hermano, ¿cuántos han oído en las noticias? Y yo me las sé porque así es el mundo. Vienen de universidades con, ¿cómo se llama? Doctorados, posgrados, maestría, y son los más ratas, iba a decir, no lo dije, ladrones y sinvergüenzas que puede haber, hermano. Pervertidos, sexuales, bueno, la cosa más fea, hermano. El que transforma el corazón, el alma, es Dios y su palabra. Pastor, entonces usted está en contra de los títulos. No me confundan las palabras. Hay una cosa primero, y es Dios, y el conocimiento de Dios. Y después de ahí, hermano, nosotros oramos a Dios y Él nos lleva, y Él nos da la capacidad, la gracia. Hay médicos que son cristianos. ¿No quisiera usted caer en manos de un médico cristiano? ¿De un abogado cristiano? Mi papá decía: no, dice, para ir a ver un abogado tienes que llevar otro abogado. Así nos decía el viejo, para que te defiendas de ese abogado que te va a hacer tu trabajo. Si hay un abogado aquí, perdóneme, pero si ya es cristiano, usted lo va a entender. Dice que estudian derecho para trabajar chueco, pero esas son cosas que dicen el mundo. Ok. Entonces, el propósito de la carta, ¿sí? Que el evangelio iba ¿cómo? Prosperando. Amén. ¿Cómo se ve? Hay fe, hay amor y hay esperanza. Esta es la triada, hermano. Fe, amor y esperanza. Dios el Padre es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si eres cristiano, abogado, no es para ti, hombre. Es que veo algunos que están... Paz de Dios, hermano. Dominio propio, no demonio propio. Entonces es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Otra triada, columnas, es orar, ayunar y dar. En ese orden puede ser ayunar, orar y dar. ¿Sí? Siempre se manejan en triadas. Entonces vemos que en una iglesia aquí en la tierra, antes de ser llevada, lo más importante es la fe, la esperanza y el amor. Pero en 1 Corintios 13 dice que lo más importante, dice, ahora quedan, dice, la fe, la esperanza y el amor, pero lo más importante es el amor, porque la fe dejará de ser. ¿Cómo dejará de ser? Porque la fe es espiritual, no es por vista, es por lo que creemos, es por la doctrina, pero cuando le veamos
ya no vamos a necesitar fe porque nuestros ojos le van a ver. La esperanza que ya se tiene, he puesto el ejemplo. Tengo la esperanza de tener un coche, pero ya lo tienes, ya la esperanza cumplió su propósito, ¿sí? Pero el amor siempre va a permanecer porque Dios, su naturaleza es que Él es amor. O sea que el amor siempre va a ser, pero se maneja así en estas triadas. ¿Qué vemos? Que cuando Epafras le da el reporte a Pablo, Epafras sabía. Le dice, la iglesia tiene fe porque comienzas por fe. La iglesia tiene amor. Y dice aquí, no es que sea más o menos importante algo. En el funcionamiento, antes de irnos a la presencia de Dios, en el funcionamiento es la fe, el amor, y esto es a causa de la esperanza. ¿Dónde está la esperanza? En el evangelio de verdad. El evangelio de verdad produce esperanza, y esta esperanza no avergüenza, hermano. Y el mundo quiere meterle a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿qué? Ustedes nada más viven en esperanza. Pero si se da cuenta, todos estamos sujetos a la esperanza. El que estudia, ¿qué esperanza tiene? De terminar. El que está enfermo, ¿qué esperanza tiene? De sanar. El soltero, ¿qué esperanza tiene? No, algunos de quedarse así, hermano. ¿Sí se oye? Pero siempre estamos en eso. Por eso dice que el que tiene el control del futuro, de las cosas por venir, ¿es quién? Es Dios. Es que en verdad, mire, no todos los solteros quieren casarse. Hay solteros, hermanos, que ni con nada, hermano, ni amarrado con policías y todo lo llevas a firmar, no van. No pierde el tiempo con esas personas. Aleluya. Nadie dijo amén. Muy bien. Sigue diciendo entonces, a causa de la esperanza que os está guardada, ¿dónde, hermano? Todavía más en los cielos. O sea que mientras estamos aquí, ¿somos qué? ¿Estamos en qué, hermano? En esperanza. Pero esta esperanza, elpis en griego, es diferente a la esperanza del mundo. En el mundo es una esperanza, ¿cómo? Ansiosa. Es una esperanza que te consume el alma, hermano. La diferencia que Pablo está hablando, que la Biblia nos habla, es que elpis, la esperanza del evangelio, dice la definición, es una esperanza con gozo. ¿Y el mundo cómo es su esperanza? En angustia. Ya va a venir ¿quién? Pues ya va a venir lo que estés esperando, y eso te consume. Pero la esperanza que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿qué? ¿Por qué cantamos y por qué vivimos? Y pasan cosas difíciles, y vamos a ver los textos, pero nosotros ¿qué? Sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza. Y esta esperanza que tenemos los cristianos no avergüenza, porque sabemos en quién hemos creído, en el Dios que no miente, hermano. Así que, me robaron el coche, no importa, eso no me quita el gozo. Me perdí esto, perdí el otro, no importa, porque mi esperanza no radica en las cosas materiales, porque un día vas a perder todo, hermano. Y dice por ahí una canción, nomás un puño de tierra te vas a llevar, y yo que en mi mente le digo, error, ni un puño de tierra, nada, todo se queda. Si puedes haber resucitado con Cristo, dice Pablo a los Colosenses, buscar las cosas de arriba donde está Cristo y no en las de la tierra, porque aquí en la tierra se corrompen, se enmohecen, se oxidan, se añejan, y ladrones minan y hurtan. Hace tesoros en el cielo, hermano, porque lo de aquí es... Hay gente que hace casotas, y ya le he dicho, hacen hoteles, porque ahí estuvo su abuelo, su papá, ellos, y ellos también se van a ir y van a quedar sus hijos si es que Cristo no viene antes. Ok, vamos a estar viendo Colosenses 5, Colosenses versículo 6, dice que ha llegado hasta vosotros. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Del evangelio. Dice, por la palabra verdadera del evangelio, ¿sí? Verso 6, que ha llegado hasta vosotros. Le dice Pablo que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué llegó hasta ellos? El evangelio. ¿Qué trae el evangelio aquí en la plática del apóstol Pablo? Esperanza, ¿sí? Y dice, así como a todo el mundo
y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y él aquí confirma, dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos informó de que cómo nos aman en el Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde que oímos de su amor en el Espíritu por nosotros, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Vamos al verso 22, brincamos, seguimos en el 1:22. En su cuerpo, si usted ve ahí en su Biblia, ahora en el verso 22, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué es irreprensibles, hermano? Como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, ¿qué? Irreprensible. ¿Qué es ser irreprensible? Nosotros vamos en pos de ser irreprensibles, que nos están corrigiendo, pero ya no debe de haber tanta reprensión de la autoridad eclesiástica sobre nosotros, del Espíritu Santo. ¿Qué es irreprensible? Un ejemplo cotidiano. Vas al médico. En la primera visita el médico te dijo que necesitabas bajar de peso y te dice 5 kilos me tiene que traer y da el nombre del paciente, y en 3 meses llegas a tu cita y te pesan y traes 5 kilos. Dices tú, gloria a Dios, pero además esa persona es ¿qué? Sujeta a reprensión. La cita es a las 10 de la mañana el culto y siempre llegan ¿a qué hora? 10:30, 10 para las 11, 10 para las 12, corriendo, hermano. Y les dices, hermanos, honre a Dios, venga a la hora. Y al próximo culto, lo mismo. O sea, de continuo se le tiene que estar reprendiendo. Y Pablo dice que necesitamos la sabiduría de Dios, crecer en el conocimiento de Dios. Lo que le puse son ejemplos suaves. Pero ¿qué es lo que debo corregir? Mi manera de hablar, mi manera de actuar, o sea, cosas profundas, hermano. Renunciar a la maldad, a todo lo que tiene este viejo hombre que está viciado. Debemos cambiar. Porque ¿quién es el que nos reprende, hermano? El pastor a veces no te ve, ni siquiera se da cuenta qué hiciste el día de ayer. Pero ¿quién es el que nos redarguye de todo pecado? Se llama Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo va hasta aquí? Dice, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros ¿de qué? Vuelve de nuevo, de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué es lo que tiene el evangelio? Esperanza. El evangelio verdadero, su palabra es en esperanza. Pero mira cómo dicen en los estudios, dice el ya pero todavía no. Esa es la esperanza bíblica. ¿Cómo? Como dije, el ya pero todavía no. Mire, ya tenemos vida eterna. No es que la vamos a tener. Juan 3:16, ¿qué dice? Dígamelo. Para que todo aquel que en él crea, cree, aurismo, tenga. O sea, tiene vida eterna. Ya tienes vida eterna, pero todavía no. ¿Cuándo tendrás vida eterna? Cuando dejes esta vida terrenal. O sea, este es uno de los conceptos que se manejan en el estudio de la esperanza. El ya, pero todavía no. Efesios 1 dice que Dios ya no estamos, dice, sentados en los lugares espirituales con Cristo Jesús. Hermano, ¿y dónde estamos sentados? Aquí en la tierra. Pero para Dios ya estamos sentados ¿dónde?
con Cristo en su reino. ¿Sí está oyendo? Entonces, ¿por qué? Porque Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. Dios lo mira todo en pasado, presente y futuro. El eterno pasado, el eterno presente y el eterno futuro. Entonces, también se llama la posición y la posesión de las promesas. En posición, ¿ya cómo estamos? Reinando con Cristo. Pero todavía no hemos llegado a la posesión. Cuando Cristo venga por nosotros, entonces dice, reinaremos con Él y vendremos con Él y haremos habitación eterna aquí en los cielos nuevos y tierra nueva. Ok. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio. ¿Cuántos entienden entonces que lo que debe producir el Evangelio, porque en el Evangelio está la esperanza, pero no la esperanza como el mundo la maneja? ¿En qué radica entonces la fortaleza del ataque que causó tal premura de buscarlo? Lo rebasó a Epafras y fue a ver a Pablo en la prisión, porque había un confederado, hermano. Había una unión. ¿Cómo le dije que se llama esa unión? Cuando se unen los pensamientos, las filosofías que nombra ahí en 2.8, es que sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Aquí en América Latina vino de Europa la religión católica romana y se fusionó con el paganismo de la región, ¿se entiende? Y por eso sacaron tantas cosas, hermano. ¿Y qué es lo que aprueba también el sincretismo de la iglesia católica? Que a los niños los llevas y les ponen su, ¿cómo se le llama? Saben, ¿verdad? Su ojo de venado. ¿Les pasan qué? Por la cabeza, le hacen mal de ojo, y son cristianos y llevan a sus hijos con los brujos. No, pero tenía la imagen del Sagrado Corazón de Jesús ahí. Sí, porque ellos no tienen medida, hacen un mole. ¿Sí se da cuenta? Por eso en las iglesias hoy día hay un término que se llama, apréndaselo, pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo que está en las iglesias evangélicas hoy día? ¿Qué es ser alguien pragmático? Alguien que va en pos de resultados. Viene de la palabra práctico, pero el pragmático es resultado. No, pero como son emprendedores muy pragmáticos, no, a mí resultados. Y esa filosofía se mete en la iglesia. Si está en el mundo, mire bien, hermano, yo con el mundo no me meto. El mundo para mí está crucificado y yo estoy crucificado para el mundo. No me interesa, hermano. Pero sí que cuido que eso, porque lo vemos aquí. Epafras no nos dice el estudio bíblico, lo he repasado, son 4 capítulos, 95 versículos, es relativamente sencillo, pero no fácil de estudiar. ¿Sí se oye? No nos dice bien a bien si ya se había infiltrado la filosofía, la doctrina, o estaba amenazando sobre ellos. Pero se unió ¿qué? La religión judía. Y si algo tiene la religión judía es eso, hermano. O sea, y los ascetas, que es una parte, es una rama de la religión judía. ¿Qué es el ascetismo? Ayuno, ponerse, ¿cómo se ponen a veces personas? Ya se me fue ahora. Que hacen una promesa y se ponen ¿qué? Su hábito. Y ahí los ves, hermano. Yo era niño y veía yo a las personas. Y yo le decía, mamá, ¿por qué la vecina no tiene otra ropa? Nada más que, no, hijo, es que mira, es un hábito. Porque le hizo una promesa a Dios. ¿Y eso de dónde sale? ¿Qué sustento bíblico tiene? No tiene sustento bíblico. Tiene un sustento filosófico, cultural, tradicional. Pero como la gente tiene miedo, te criaron en ese ¿qué? En ese sincretismo, hermano, en esa fusión de religiones, brujería. Hay cristianos que todavía van a salir y ven el horóscopo y dicen, a ver qué dice el horóscopo. Por aquella de las canijas dudas. Los astros se alinearon. Por cierto, ¿de qué signo es usted, hermano? Yo soy Sagitario, soy del 28 de noviembre, cumplo años ahora. ¿Se da cuenta?
Epafras se aterroriza. ¿Por qué, hermano? ¿Venían ejércitos contra ellos? No. Venía algo más fuerte, como dice Efesios capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. No, la gente pasa y te saluda, pero ellos, su filosofía, su tradición, su religión es un sincretismo, ¿es un qué? Es un mole. Tiene de todo, hermano. Usted ve la iglesia católica y otras confesiones también. Ellos van el domingo y ¿cómo se le llama cuando van? Comulgan se llama. Es que yo nunca fui ni católico, ni adventista, ni nada. Yo fui hijo del diablo hasta que Cristo me alcanzó. No sé de religiones, pero van, y a mí lo que me asombra es que cuando yo paso por allí, hay gente que conozco que son adúlteros, que están con la que no es su esposa, ¿y cómo pueden entrar ahí? Porque ahí no importa. Ahí lo que importa es, como en las iglesias evangélicas pragmáticas, que se llene, hermano. No importa que vengas con la que no es tu esposa, no importa. Lo que queremos es resultado. ¿Y cuál es el resultado? Que la iglesia se llene. Eso es pragmatismo. Y eso se mete. Entonces, ¿qué era la sustancia filosófica, la doctrina que estaba atacando a una iglesia sana? Una iglesia que tenía ¿qué? Fe, amor y esperanza por el evangelio. Pero empezó a cernirse sobre ellos. Por ejemplo, habla de la adoración a los ángeles. ¿Cuántos vienen de un concepto católico? Yo llegué a una misión que me invitaron, hermano. Unos hermanitos cristianos que me hiciera yo cargo y que predicara. Pero luego yo volteaba y atrás veía yo como nichos así, hermano. Y habían angelitos y todo. Y yo dije, ¿y eso qué es? O sea, rinden culto. Es al oculto, a los ángeles. Dice, algo que no vieron, dice, vanamente hinchado por su mente carnal. Lo vamos a ver aquí en Colosas. Gente que para todo ve, hermano. Recuerdo que fui hace años a predicar a un grupo de cuarto y quinto paso, hermano. Y ahí estábamos orando y yo con mi Biblia así y otro hermano que me acompañó. De repente sale uno de la reunión, hermano, y empieza a tirar hachazos o machetazos, no sé qué. Y y todo se hacía. Ahí está. Y yo dije, ¿dónde? Ahí vienen. Decía yo, ¿quién? Hinchados por su vana mente carnal. Y hay iglesias, hermanos, que te dicen, ahí está, lo estoy viendo, hay un ángel grande en la esquina. Y tú volteas. ¿Y qué es lo que pasa en tu vida? No, hombre, aquí está Dios. No, aquí sí, hay unción. Ven. Hermano, si alguien te dice que ve, está chiflado. Porque es espíritu. Y si ven a un ángel, 5 o 6 metros, les da un infarto. Y caen muertos. Dios, ¿cómo va a revelar algo del mundo espiritual? No, hermano. Dios nos habla a través de su palabra por el Espíritu Santo en la oración. Pero no vemos nada. ¿Sí se oye? ¿Por qué? Porque no es por vista. Si Dios nos muestra que veamos, entonces se contradice. Porque dice que la fe es ¿por qué? Por el oír, no es por el ver. Y si Dios dice que tenemos que ver algo y luego decir, Señor, perdóname, pero aquí hay una. ¿Sí se oye? Entonces eso, profeta. No, hermanos, hoy estuve con Dios en la mañana. Y yo estuve en ese congreso, hermano. Y te emociona porque tienen una manera de decirlo, de hacerlo. Hasta le crees, hermano. Me estaba yo afeitando en la mañana en el hotel, hermano, y un ángel así, dice que no ni entraba, dice, se encorvaba, dice, y ya aproveché y le pregunté la corbata que traía, ¿me va bien o esta? ¿Y sabe qué, hermano? La gente, porque la gente quiere ver resultados. Mi hijo no cambia, es que en esa iglesia no hay milagros, no creen. Sí, hermano. En esta iglesia hay milagros, hermano. Sí. Mire a alguien que está ahí a su lado y me pregunta y yo le voy a decir su expediente. Y usted me va a decir si no es un milagro de Dios. Que semejante criatura esté ahí sentada. Aleluya. Ese es el milagro más grande, hermano. Ese es el milagro más grande, no es el show. Porque hoy día, ¿qué hace el pragmatismo? No, hombre, vete a mi iglesia. En mi iglesia se siente, hermanos. Es show. Es que es emoción. Ya voy a terminar.
Ahorita va a subir Alejandra y nos va a tocar en lo que yo oro profundo, de peso y de corte así. Usted, ay, ahora sí valió la pena ir a la iglesia. Es show. Cambie y manténgase asido de la esperanza. Soplarán vientos contrarios. Yo no le vendo espejitos, hermano. Vendrá sobre usted. Pero Él nos dio la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios. ¿Que es en quién? En el Evangelio de Cristo. Él es nuestra esperanza, y esta esperanza no avergüenza, porque sabemos en quién hemos creído. Por el Espíritu Santo sabemos que Él no miente, que Él se levantó de la tumba, se levantó y está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Aleluya. Hermanos, y si Él está por nosotros y con nosotros, dime quién contra nosotros. No necesito ser el dueño del mundo, hermano, porque tengo mi Padre, que Él sí es el dueño del mundo. Aleluya. Yo no soy el dueño del mundo, pero mi papá sí es el dueño del mundo. Dice que Él, todo, hermano. Aleluya. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y dice en el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es el misterio? Que usted es gentil. Dios le dijo a Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero para ese tiempo del primer siglo, Pablo les dice, eso que era misterio, ahora Dios lo ha revelado. ¿Sí? Que ya no hay diferencia, dice. ¿Sí? Ya no hay judío, griego, gentil, escita, esclavo, griego. Todos podemos alcanzar esa salvación. No necesitamos ser judíos, hermano. Y ese es el cacareo de los judaizantes, que el sábado, que la kipá, que la circuncisión. Pero de aquí se ha ido gente, hermano. Y luego me comunican en las imágenes de que ahí están, hermano. Están con su zarape aquí, no sé cómo se llama. Se me olvida, es que no me preocupa mucho eso. Su mesa, y estaba uno ahí con una menorá, o sea, el candelabro, mexicano es candelabro. Y están ahí, hermano, como santones. O sea, y ellos en su mente, ¿qué piensan? Que ya son de otro nivel. Es como en la iglesia de Corintios, hermano. ¿Cuál es el problema que había en una iglesia? En la que unos hablaban lenguas, otros cantaban, otros sanaban, y cada uno luchando en su egolatría, cuando los dones son para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermano. ¿Sí? Pero ahí están eso, y luego me reclaman, dice, pastor, ¿usted por qué dice que no sabemos hablar ni español y que queremos hablar hebreo? Porque luego quieren hablar hebreo, hermano. Y que el sabbat, y que no comas esto y no comas el otro. Imagínense que no comas cochinita pibil, eso no es de Dios. ¿Cuántos dicen son herejes? Son herejes completamente, hermano. Amén. El misterio que había estado oculto desde los siglos, perdón, no se lo puse aquí para que lo vea, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso. Venga los martes para que entienda los atributos de Dios. Él es soberano y Él en su presciencia, Él salva a los que Él quiere. ¿Pero cómo? Él es soberano. Usted está aquí, ¿sabe por qué? Porque Dios quiso. No, pero es que yo recibí el evangelio y yo dije que sí. No, Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. No dice ministerio, dice misterio entre los gentiles. Y dice que es ¿qué? ¿Cuál es este misterio? Que es Cristo en nosotros, la esperanza de que lo veremos en su gloria. Ahora, esto que escribe aquí Pablo no es algo per se, no, lleva dedicatoria. Porque ¿cuál era la estrategia de esta fusión de filosofías? ¿Cuál era la estrategia? Ellos decían que ellos tenían entrada
y que tenías tú que ir creciendo, conociendo una emanación, y después de que llegas a esa emanación tienes que conocer la otra emanación. ¿Qué es esto en el esoterismo y las mantras y todo eso? Ellos decían que Cristo Jesús era una emanación. O sea que ellos, la carne, el gnosticismo, un grupo religioso judío, los ascetas, que era el martirio de la carne, ¿sí? El usar esos clavos, todas esas, lastimarse, flagelarse, el llevar esa vida monástica era necesario, porque ellos decían que la carne, imagínense su filosofía de ellos, por si quiere estudiarla. Ellos dicen que en la carne está el pecado, que lo que es puro es el alma y el espíritu. Esto dicen los gnósticos, los escitas, y por eso ellos martirizaban la carne. Y mire su filosofía. Dice uno, oye, no está mal. Que como en la carne estaba el pecado, había que aborrecerla y lastimarla con alcohol, con vino, con orgías, con comidas. Y ellos comían hasta ya más no poder, e iban a unos baños que tenían especiales y se hacían devolver y regresaban, porque al cuerpo había que martirizarlo y sufrirlo. ¿Cuántos quieren entrar en esa religión, hermano? Hay muchos que están en esa religión y van a las iglesias, pero son hedonistas porque solo viven para la carne. Ok. Entonces ellos decían que Cristo no podía ser humano. Estaban atacando la deidad, la divinidad. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Esta es la doctrina cristiana. Juan dice, y el verbo se hizo carne. La palabra que creó al mundo y lo sostiene se encarnó. Esto es algo que pone loco a los científicos, a los sabios, mejor dicho, a los psicólogos del mundo. ¿Cómo? Entonces ellos creían que Cristo era una emanación. ¿Qué es una emanación? Un vapor, un espíritu intangible, que él hacía como un holograma, que sí se veía el cuerpo de Cristo. Cristo hablaba y dictaba la ley, pero él era una emanación. Que el gnosticismo, un sistema para crecer en sabiduría, hermano, ¿sí? Era conocer al Dios que emanó a Cristo. Ellos decían que el mundo material, que la carne, la había hecho un Dios que en su emanación, haz de cuenta que salió mal. Y ese Dios hizo todo lo carnal y lo terreno. Por eso ellos decían, es que Cristo no puede ser Dios porque Él es de carne. Y ese era el ataque contra la deidad. Y en las reuniones que vengan el miércoles, por eso es que Pablo habla de la plenitud de Cristo. Porque ellos dicen, es que tenemos que alcanzar. Y ese siempre, yo en mis tiempos cuando iba yo a la escuela, no digo que estudiaba, iba yo a la escuela, no había tanto tema de ayúdame, doctorados y qué más, ¿cómo se llaman? Los demás. Maestrías, posgrado. Y sabe que eso ha permeado la iglesia, hermano. Y hoy día ves títulos cuando dice, el pastor fulano de tal, maestro en divinidades, doctor en no sé qué, casi le ponen archiduque, arcángel, y te los presentan y la iglesia se va de boca. No, es que ya lo dijo el arcángel Gustavo. ¿Estamos invadidos en qué? En que a mayor título tú te tienes que cuadrar. Por eso cuando se metió la psicología a la iglesia, empezaron a brotar los pastores psicólogos, hermano. Ya eso era, no, ya ese era otro top, ya era algo. Y eso, estoy terminando, esa es la estrategia del mundo. Sí, ustedes cristianos, bien, pero les falta. Y Pablo dice, no nos falta nada. Porque Cristo más nada es igual a todo. Si tienes a Cristo, tienes todo. Y disfrutamos en esta espera, ¿por qué, hermano?
Porque lo tenemos todo. Jehová es mi pastor. Nada me falta. Hoy, mañana. Y eso no me lo garantiza un título. El pastor atacó, por eso es que están todos mediocres, todos ignorantes. Ignorante es el que no está entendiendo esta postura y que no es mía. Es lo que dice el Señor. Prepárese, capacítese. Yo estoy en eso. Hermano, yo estudio día y noche. Muchos que ya terminaron su carrera ya dejaron de estudiar. Pero en esto, hermano, esta palabra es viva. Yo no dejo de estudiar. Y mis hijos y los que viven conmigo saben. Estoy estudiando en la mañana, orando, en la tarde, capacitándome, estudiando comentarios, libros de autores del primer siglo, de teología. Y estoy allí, hermano. Yo no estoy en contra del prepararse. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero ¿cuál es el conocimiento primario, fundamental? Conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Cómo voy a poder adorar y servir a un Dios que no conozco? No, mi punto siempre es: conozca a Dios. Y de ahí, si tiene una empresa, un trabajo, prepárese, sea excelente, capacítese. Aprenda todas las técnicas habidas y por haber, pero no se olvide que usted, antes de ser lo que sea, usted es hijo de Dios. Aleluya. Así que por hoy vamos a terminar. Siempre me dicen: pastor, ¿por qué no ora al final y nos dice y todo? Yo en la Biblia no lo encuentro. ¿Cuántos ya entendieron y fue aplicado a sus vidas hoy? ¿Cuál era el ataque? Que a los cristianos nos falta. Y Pablo dice: el cristiano está ¿qué? Completo. Somos completos, hermano. Porque si no, nos van a llevar siempre ¿qué? De más en más, como en muchas iglesias evangélicas. Te voy a decir lo que el ataque es en el primer siglo contra la iglesia de Colosas y hoy día, ¿sí? Es que no hemos alcanzado más cosas, la plenitud. Tenemos algo que alcanzar. Nos dicen que somos ¿qué? Pura gente en esperanza. No, eso es cristiano. Tan es así que un pseudoapóstol en una prédica, que no se me olvida, empezó a decir: y el próximo que venga a decirme aquí que las calles de oro en el cielo, que allá en el cielo le voy a dar una patada, dijo. Y yo me quedé. Pero si lo que nosotros predicamos es para allá, no para acá. Pero ojo, aunque todavía no lo tengo, en posesión ya lo tengo, en convicción. Hermano, ¿qué te falta? Nada. Si estás en Cristo, ¿qué te falta? Cristo más nada es igual a todo. Si Cristo está en ti, lo tienes ¿qué? Todo. Todo el conocimiento, dice Pablo. ¿En dónde está? En Cristo. Hay gente que tiene títulos, doctorados y vive en la ignorancia porque no respeta ni su cuerpo. Ese es un ignorante. ¿O no es así? Pero aquel que tiene a Cristo sabe que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. No lo voy a unir en malas cosas, en fornicación. No lo voy a unir en robo, en mentira. ¿Por qué? Porque sé que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Le doy la definición en griego, elpis. Mire, nuestra esperanza, dice, esperar con anhelo. ¿Cómo esperamos a Cristo nosotros? Porque ese es el evangelio. Él dijo que Él venía y ya vino. Él fue ascendido, pero así como fue ascendido viene. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Él va a volver. Aleluya. Y dice que nuestra esperanza es complacer. Hermano, la gente que nos ve cantar ha de pensar que ¿qué? Que tenemos mucho dinero, que ya hemos sido realizados. ¿Y cuántos dicen: sí, hermano, ya estamos completos en Cristo? ¿No nos falta qué? No nos falta nada. Aleluya. Dice: tenemos confianza, esperanza. El evangelio son buenas noticias. Cristo es el evangelio. Cristo es nuestra esperanza de gloria. No es una esperanza vacía, miserable, triste, sino todo lo contrario.
esperamos al que ha de venir. Romanos 15:13, y el Dios de esperanza. ¿Cómo se le conoce a Dios? A tu Dios, el Dios de esperanza. Así que tener la esperanza no avergüenza, hermano. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Que nos vamos a sacar el melate, la lotería, que Él viene. Y esa es la esperanza de gloria. ¿Por qué es esperanza de gloria? Porque reinaremos con Él por los siglos, de los siglos, de los siglos, en abundancia. Y hasta que Él venga vamos a estar completos. No, ya estamos completos. Nosotros no vamos a obtener, nosotros no estamos esperando la victoria, ya la tenemos. Aleluya. Dios me permitió componer un canto cuando estaba yo caído y dice la letra, cayendo y descendiendo era mi vida. Porque hay gente que cae y se levanta, no, yo caía y iba más para abajo, cayendo y descendiendo, hasta que ese día llegó, Jesús me alcanzó. Y ahora, ¿cómo vivo? Las promesas tomando, de su amor voy cantando, de victoria en victoria, así vivo yo. Yo no espero que las cosas cambien, Él me transformó. Y ni la vida, ni la muerte, ni nada, hermano, nos quita el gozo. Aleluya. Que Dios le bendiga mucho, cuídese y crezca en la gracia y el conocimiento. El martes a las 10 de la mañana, los y las que puedan, tenemos oración. Martes 6 de la tarde, tenemos estudio bíblico y con el favor de Dios nos veremos. Dios le bendiga, estamos despedidos.